Un saludo jóvenes, vamos a la guía número 8 de Matemática 1, ¿verdad? Ya correspondiente al segundo parcial. Vectores en el espacio, pues aquí ya tenemos una pequeña descripción, ¿verdad? De cómo se mueven. Aquí si usted se observa ya tenemos una figura en 3 dimensiones. Aquí tenemos un plano, ¿verdad? Ya aquí estamos hablando de 3 ejes, el eje X, el eje Y y ahora el eje Z, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hablamos de 3 componentes. Para el vector A, componente A1, A2, A3, ¿verdad? Y ahí sucesivamente. Entonces, tenemos ahí ya son vectores en el espacio. Aquí tenemos pues las formulitas con las cuales vamos a trabajar. Me dan dos vectores, vector A y el vector B, con sus 3 componentes, ¿de acuerdo? Porque ya estamos hablando de 3 planos. Entonces tenemos ahí el vector B. La magnitud del vector, pues se saca la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercer componente al cuadrado. Para sumar dos vectores, sumo primeras componentes, segundas componentes y terceras componentes. Para restarlo, pues resto primeras componentes, segundas componentes y terceras componentes. Y si tenemos un valor K, un valor fijo, ¿verdad? Una constante por un vector, pues se multiplica por cada uno de sus componentes. Vamos aquí al ejemplo. Sea el vector A componente 1, 2, 3 y el vector B 4, 5, 6. Nos piden calcular las 4 operaciones que acabamos de ver arriba. La magnitud del vector A, pues es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Esto me da 14. Raíz de 14. El vector A más el vector B, pues sumamos, dijimos, primer componente con primer componente, segunda con segunda y tercera con tercera. Aquí lo tenemos. 1 más 4, 5, 2 más 5, 7 y 3 más 6, 9. Si lo restamos, como dice A menos B, porque no, si dijera B menos A sería lo contrario, ¿verdad? Entonces, A menos B, a las componentes de A, el vector A, le resto las componentes del vector B. 1 menos 4, 2 menos 5 y 3 menos 6. En este caso me da negativo 3 y negativo 3. Tengo el valor, una constante negativo 2 por el vector A. Entonces multiplico el negativo 2 por cada eh, elemento del vector A. Negativo 2 por 1, negativo 2 por 2 y negativo 2 por 3. Me queda negativo 2, negativo 4 y negativo 6. Ok, esto ayudará al ejemplo, al ejercicio 2.4. Aquí tenemos dos puntos en el espacio. Miren, la diferencia con el anterior es que cuando es vector es señalado con letra minúscula y cuando es un punto es con letra mayúscula. Y ahí tiene sus 3 componentes. Entonces, la distancia del punto A al punto B es al segundo punto restarle las componentes del primero. Por ejemplo, tenemos aquí el punto A y el punto B. Entonces, vamos a encontrar la distancia del A a B. A 6 le restamos 1, a 5 le restamos 2 y a 4 le restamos 3. Resultados 5, 3, 1. Ok, producto interno. Aquí está la definición, ¿verdad? Las condicionantes, cómo se establece. Vámonos al ejemplo. Ok, aquí el anterior, perdón, nos da el ejemplo, nos ayuda al ejercicio 2.5. Siguiendo aquí, tenemos el vector A, el vector B, el producto punto de A por B, pues ya lo habíamos trabajado en la guía anterior. Multiplicamos componente con componente más la segunda por la segunda más la tercera por la tercera. Aquí nos dan el vector A, el vector B, entonces sería 2 por 4 más 1 por 6 más 3 por 5. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 8, 6 y 15 me da 29. Eso es el producto interno, producto punto de dos vectores de 3 componentes. Ejercicio 2.6 le ayudará a ese ejemplo. El ángulo, pues aquí lo tenemos. Me dan las componentes de los dos vectores.
Me piden que el ángulo esté entre 0 y 180. Esta formulita ya la hemos trabajado en la guía número 6. Entonces aquí tenemos el producto interno de A por B. No me lo dan, entonces lo tengo que sacar. 0 por 1, 1 por 1 y 1 por 0. Y la magnitud del vector A la tenemos que obtener la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Y la magnitud la magnitud del vector A. La magnitud del vector B, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y se resuelven aquí las operaciones. Acá me queda 1 y acá me queda 1. Raíz de 1. Y aquí me queda raíz de 2, perdón. Me queda 1 y me queda 1, entonces me queda raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. La raíz se cancela con el exponente y por eso aquí les queda el 2. Ok, aquí esto se puede hacer separado, ¿verdad? Para no verse tan complicado. Se sacan estos elementos aparte y luego solo se sustituye los resultados y sale más viable, ¿verdad? Ok, este ejemplo le ayudará al 2.7. El ángulo 60 grados, ¿cómo se obtiene? Coseno inverso de un medio, ¿verdad? Porque, como lo vimos en la clase, para eliminar el coseno, aplicamos coseno inverso a ambos lados. Entonces, con su calculadora, el coseno inverso de un medio es 60 grados. Ahí estaría, entonces, el ángulo formado entre esos dos vectores. Esto le ayudará al ejercicio 2.7. Vamos con el siguiente ejemplo. Me dan dos vectores, pero en uno hay una variable. Me dicen que son perpendiculares. Ya hemos visto, ¿verdad?, que dos vectores son perpendiculares cuando su producto interno es igual a 0. Y siempre y cuando sus componentes sean distintos de 0, como es este caso. Entonces venimos y sacamos el producto interno negativo 2 por x, 1 por 4 y 3 por negativo 2. Aquí está, me queda menos 2x menos 2. Eso se iguala a 0 porque ya hemos dicho que son perpendiculares y se despeja, me queda x igual a negativo 1. Este ejemplo le ayudará a trabajar el ejercicio 2.8. Entonces aquí en esta guía son formulitas y ejercicios que ya hemos visto en las guías anteriores, solo que ya con vectores en el espacio, o sea, vectores que tienen 3 componentes. Esta es la guía a resolver. Un placer y un gusto, que estén bien.